Estuviste en esta clínica, pudiste rehabilitarte y después, ¿cuál fue el proceso, cuál fue el momento en el que decidiste como tomar riendas de hacer cine? Yo creo que es fundamental tener, yo creo que la valentía de lanzarse a universos que uno en su vida se imaginaría estar transitando. Con este cortometraje ganaste premios en Monterrey, en Morelia, se fueron a la Semana de la Crítica en Cannes. Sí. O sea, logró muchísimas cosas, por decirlo así, pero la forma en que lo hiciste y la valentía que tuviste de contar una historia tan personal tuya, creo que es lo que... Creo que eso es fundamental. Las películas no se hacen solo. O sea, sí es fundamental tener... Yo la llamo mi familia, que... O sea, es como si fueras un director de método, ¿no? Así como hay actores de método, es como si tú fueras ahí a meterte, ¿no? No, al final me pasa que filmar en locaciones reales, mezclando actores profesionales y no actores, que es una fórmula que muchos directores, inclusive en Estados Unidos, replican. Lo más reciente puede ser como Sean Baker, por ejemplo. Aparte de esto, como ¿cuáles son las otras partes que consideras tú sumamente importantes de tu proceso creativo, en donde más pones tu tiempo y tu energía? El proceso creativo es muy incómodo, o sea, sí es enfrentarse a las dudas, es enfrentarse al miedo, es enfrentarse a lo desconocido, o sea, hay cosas que un proceso creativo nunca va a ser cómodo. Este podcast está producido por Caronte Productions. Pues Adolfo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estoy muy emocionado y feliz de poder tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, igual muy emocionado, gracias por invitarme. Yo creo que estos espacios son increíbles para platicar de creatividad, de cine, de todo esto que nos encanta. Sí, claro que sí. Y hablando de eso un poquito, como qué crees tú o qué te gustaría que la gente se llevara de ti en este episodio. Híjole, yo creo que de repente es bueno no aventarse o a tener expectativas de qué es lo que va a pensar el público, pero yo lo vería un poco como si Adolfo a los 15, a los 18 años, se escuchara él mismo después de todos estos años y todo lo que ha sucedido, las vueltas que ha tenido la vida. Yo creo que sería como una luz de esperanza un poco, porque uno cuando es adolescente como que se siente perdido, se siente que no sabes a dónde vas a ir. Claro, Entonces, sí. todo al final tiene como una salida, un flujo correcto. Sí, yo creo que es como en esta parte de aceptar que la vida... Era una frase que me decían hace unos episodios que me gustó mucho, que la vida está llena siempre de misterio y confusión y hay que abrazar como esta parte, ¿no? Porque creo Totalmente. que era lo que nos decía yo, a los 40 descubrí que sentía lo mismo que sentía a los 20, de estar confundido y de Sí. que no sabía como bien para dónde iba la vida, como que siempre es así, creo que eso es lo bonito y lo padre Sí. de la vida, ¿no? Sí, y al final cada proceso creativo, cada película, cada cortometraje es un salto al vacío. O sea, Claro, es tener la valentía y decir, pues me aviento, ¿no? claro que sí, muchísima fe en cada proyecto y ahorita vamos a Total. hablar un poquito más de eso. Pero primero, Adolfo, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo era tu vida antes del cine, antes de entrar al CCC. Pues mira, mi vida, yo creo que antes del cine o después del cine, en realidad siempre me gustó el cine. Ujú. Sí era algo que no tenía idea qué otra cosa hacer si Ok, no era el cine. O sea, sabía que de una u otra forma quería hacer películas, lo único que veía eran películas, o sea, era lo único que me salvaba. sí, Y sabía que para estudiar cine en México es muy difícil, en el sentido de existen dos posibilidades, una escuela privada o una escuela pública, como puede ser la ENAC o o el el CCC, CCC, ¿no? Ujú. pero pues los procesos de selección son complicadísimos. Y por supuesto, yo no era una persona muy buena en la escuela, o sea, yo creo que salí de la preparatoria con 8 materias reprobadas. De Ok. hecho, el año que apliqué al CCC, bajaron el promedio de aceptación de la preparatoria y así fue como pude aplicar, porque creo que yo salí de la preparatoria con un 7.2 de promedio. Ok. Y Y antes el CCC te pedía como un 8 o algo así te mínimo. pedían como un 7.5 y creo que por 2 puntos Hijo, no podía no aplicar. inventes, ok. Horrible. Y fue muy chistoso porque previo a entrar al CCC, yo pasé por un momento que me cambió la vida, que fue Ujú. a los 19 años me interné en una clínica de rehabilitación porque yo tenía un problema de adicción muy fuerte. Ujú.
Mis principales drogas de consumo era marihuana, ácidos, cocaína, Ok. canasta básica, o sea, un poquito Canasta. de todo. Ok. Y me interno en esta clínica y ¿Eso fue ya, por decisión propia o pues fue...? yo creo que fue falta de opción más que por decisión Ok. propia. En un inicio ya era tan grande el desmadre que traía que mi familia me dijo o te internas o te vas de la casa porque de plano aquí ya no podemos seguirte teniendo. Y mi vida era un caos, entonces en ese punto dije, órale, va, pues ya, me interno, está bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en la clínica? Estuve internado 3 meses, o sea, sí Tres fue un meses. proceso un tanto largo. Y saliendo me fui a una, digamos, se llaman casas de medio camino, que es como una especie de lugar de reinserción social en el Ujú. cual tú estás ahí y ahora sí que puedes irte reinsertando, estudiando, trabajando, etcétera. Ok, eso está muy padre. No sabía de esos lugares. Sí, Ok. justo. Y es increíble porque como que te permite de una u otra forma seguir conviviendo, porque cuando llegué a esta clínica de rehabilitación eran puros hombres, o sea, Ujú. era un poco una escuela, como una escuela militarizada. Sí. Éramos 80, 70 hombres metidos en este lugar, que al final se volvía un poco como tu manada. Digo, Ujú. dependiendo de cuál era tu entrega a ese proceso de recuperación, podía ser un proceso profundamente luminoso o creo que el mismo lugar te escupe cuando no quieres estar ahí, ¿no? O sea, Claro. no es un lugar como se les conoce como anexos o como clínicas violentas en las cuales te llega la patrulla espiritual, Ah, como sí, sí, muchos sí, lo como vemos en muchos redes lo... sociales de que Claro, de les que en mandan la el patrulla Oxxo espiritual. y los montan y... Sí, sí, Total. sí. Esta clínica no, esta es una clínica en la que tú puedes entrar por tu propia voluntad y te puedes ir en el momento en el que tú quieras. Pero definitivamente el estar ahí me permitió confrontar algo que en mi persona estaba negando durante mucho tiempo. Ujú. De hecho, mi mamá cuando me preguntaba, oye Adolfo, ¿por qué consumes? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho falta? Eh, a lo único que como que me alcanzaba para decirle era, es que no quiero sentir. O sea, en ese entonces creo que nunca tuve las herramientas o la posibilidad para procesar la realidad, enfrentarla y al mismo tiempo saber qué hacer con mis emociones, porque de una u otra forma había algo que todo el tiempo sentía que o no encajaba desde siempre. O sea, había Ujú. una parte mía donde me sentí siempre diferente, sentí que no podía encajar, muchas cosas, aparte soy gay, entonces habían cosas que no me gustaban de mi realidad y que por supuesto las drogas para mí fueron como El escape. el escape perfecto, ¿no? Y llegando ahí encontré la capacidad de poderme hermanar de ese Adolfo oscuro, ¿no? Ujú. No negarlo, o sea, saber que ahí está conmigo y que es parte de mi esencia. Creo que eso es algo muy importante. Cuando uno entra en un proceso de recuperación o está en un lugar muy oscuro en la vida, creo que el darnos cuenta de que no solo tenemos esa parte luminosa, sino tenemos esa parte oscura de la cual Sí, es una no podemos escapar. dualidad. Claro, Ujú. no podemos escapar, es parte de nosotros. Sí, aprender a abrazar tu sombra, ¿no? Como varios psicólogos Exacto, lo han dicho y eso se me hace muy interesante y muy bonito y algo que sí, cuando estás en estos momentos de oscuridad, pues tienes que aprender a sobrellevar esta relación con tu parte como de luz y con tu sombra, ¿no? Y esas partes que totalmente. no quieres que la gente se enteren de ti o esos sentimientos que traes reprimidos. Claro. Y, ok, estuviste en esta clínica, pudiste rehabilitarte. Y después, ¿cuál fue el proceso, cuál fue el momento en el que decidiste como tomar riendas de hacer cine? Pues nunca fue una idea muy clara, pero me acuerdo perfecto que estaba en una junta estilo AA en la clínica y escuchaba a los otros internos y veía la ventana que tenía afuera cuando estaba lavando las tazas y dije, si en algún momento me dedico a hacer cine, quiero contar esto. O sea, Sí. tenía una claridad muy, muy puesta de que si en algún momento tenía la oportunidad de dedicarme a esto que me dedico, pues ahí fue donde se gestó esa promesa. Ujú. Salgo de la clínica y entro a estudiar fotografía. Entré primero a estudiar foto fija, que también es algo que me encanta y que sigo ejerciendo. Sí. Pero al terminar la fotografía, con la carrera de fotografía, me quedé todavía con la espinita de decir, quiero todavía como
fortalecer este músculo narrativo Ujú, del cine, porque al final no me podía hacer güey, al final lo que me gustaba era el cine, ¿no? claro. Y dije, bueno, pues voy a aplicar al CCC. Aplico, creo que fue en el 2018, Ajá. y fue, por supuesto, aventarme al proceso desde cero, porque pues tuve que tomar clases ahora sí que como de matemática, o sea, todas estas clases que me permitían repasar lo que lo que no vi en la preparatoria, Sí, porque ok. quién sabe en dónde estaba, pero tomé estas clases de regularización para poder aplicar al examen, pasó la primera etapa, digo, "Uf", que para mí era la más difícil Sí, sí, porque sí, porque es el examen de como es conocimientos horrible. generales, O ¿no? sea, para mí, físico, química, matemáticas y todo eso, para mí es como hablar arameo. O sea, sí es una cosa que de plano Sí, sí, sí. nunca he entendido, pero bueno, hice el esfuerzo, pasé la primera etapa, pasó la segunda etapa y llego a la tercera etapa del examen, pero no a la cuarta etapa del examen, que es la entrevista, donde Ajá. ya, digamos, los sinodales están ahí, Sí, sí, sí. te hacen preguntas, oye, ¿por qué quieres estudiar cine? Que no sé qué. Y paradójicamente, mira qué loco, en ningún otro año de que había sucedido el proceso de aceptación al CCC, había estado esta persona, pero entro a la sala de sinodales del CCC, de la entrevista, Ujú. y veo y nos vemos a un amigo que él me vio, que también era cineasta, él me vio estando en una clínica de rehabilitación porque su hermano también es adicto. Él me conoció estando ahí. Ok. Entonces, en el momento en el que me vio, pues hubo un reconocimiento instantáneo Sí. y como que le sorprendió mucho Que ahora estudias ahí. que hace unos años me había visto internado en la clínica junto con su hermano y ahora me estaba viendo pues a punto de entrar Al al CCC. CCC y que un poquito en sus manos estaba el decir si entra o no entra, ¿no? Claro. Creo que no recuerdo bien qué pregunta me hizo, creo que fue algo así como de, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes que es esta búsqueda de la humanidad en el cine? No estoy tan seguro de la pregunta, pero... Y yo que estaba tan nervioso que no sé qué tontería respondí. Estaba muy nervioso, estaba muy, encontrado, lleno de emociones, pero me fue muy bien. Entré al CCC y también, o sea, entrar al CCC me cambió la vida en muchos sentidos. Sí. Sobre todo porque logras con tus compañeros y con los profesores una sinergia de colaboración increíble. Ahí fue donde encontré al que ahorita es mi mejor amigo y mi cinefotógrafo, que es Maurice Pereda, con Ujú. el que hago todos mis proyectos. Y es increíble entrar a este proceso porque es un grupo de 15 personas que están completamente enfocadas al cine, con profesores que de verdad, híjole, yo creo que bendigo el haber tenido a Felipe Casals de maestro, que fue algo que también me cimbró por completo. Y fue un proceso increíble estar ahí en el CCC. Sí, me imagino. Muchos hablan de ese proceso como de admisión, como una parte como muy demandante, donde, como dices tú, mucho nervio. ¿Cuál fue como la parte que más te demandó o que sentiste tú que más demandó de ti en esta parte de admisión y qué consejo le podrías dar a las personas que aspiran a entrar ahí al CCC también? Yo creo que el aspirar al CCC sí es por un lado tener en cuenta el rigor que implica, Ujú. la cantidad de clases, los horarios, el tener que filmar, el tener que leer, el tener que sostener un horario de muerte en el CCC. Sí. Pero más allá de eso, yo creo que es una pregunta personalísima para cada una de las personas que decidimos estudiar, no solo estudiar cine, sino hacer cine es por qué queremos esto y también qué es lo que queremos contar, Ujú. ¿no? Porque al final son procesos, hacer una película es un proceso Larguísimo y largo, complicado, doloroso, bellísimo, pero al final creo que son procesos muy personales que si uno no tiene estos recursos internos, ujú. esas preguntas que uno se tiene que ir resolviendo durante el tiempo de por qué quiero hacer cine, qué es lo que quiero contar, qué es esta historia que está rumeando adentro de mí, que pide ser contada. Eso es lo que sostiene cualquier tipo de proceso complicadísimo como estar en el CCC, ¿no? Sí. Por otro lado, con el momento en el que yo estaba en el CCC, entra la pandemia, estaba a la mitad de la carrera y estábamos en proceso de
filmar un cortometraje. Se detiene todo. Yo en ese entonces tenía escrito un guión completamente distinto a Spiritum. Y honestamente, el poder tener ese distanciamiento de decir, nos llegó una pandemia, tenemos que encerrarnos y tenemos que replantearnos qué hemos hecho de nuestra vida hasta ahora, Sí, fue maravilloso para mí porque yo me había olvidado de esa promesa de poder regresar a ese lugar y contar ok. mi historia. O sea, Sí, yo sí, tenía sí. otro guión que honestamente era algo completamente alejado de quién era yo, de qué era lo que yo quería contar, porque al mismo tiempo la escuela se convierte en una burbuja. Sí, estás encerrado con la misma gente, Sí, y los horarios son como larguísimos, ¿no? Y todo eso. totalmente. Mm, Y el proceso creativo también dentro de una estructura tan pesada como es el CCC, siento que uno necesita darse esos putazos, Espacios. Oh, claro, también, y creo que uno tiene que cuestionar, tener ese espacio para cuestionarse qué es lo que verdaderamente o honestamente quiere uno contar. ujú. Yo estaba planeando filmar una historia completamente distinta, completamente alejada de mí. Llega la pandemia y en un momento en el que estaba en mi cama, así, en pandemia, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a contar? Como que llegó y sabía que estaba ahí oculta la voz de decir, tienes que regresar a la clínica de rehabilitación y escribir tu guión, ¿no? Y me voy de regreso a la clínica de rehabilitación. Ya habían pasado, en ese entonces habré tenido como 6 7 años que ya no había estado ahí. Y por supuesto habían como recuerdos vagos de lo que era el proceso y de lo que me había tocado vivir. Y fue muy necesario el poder regresar a ese lugar Y reencontrarte y con todo eso, me reencontrarme con imagino. eso, totalmente. Entonces me acerqué con los directores, les dije, hola, estoy en un proceso de escritura, me encantaría estar aquí. Me fui creo que 3 semanas o 2 semanas. Ujú. Y estuve, me permitieron entrar con una grabadorita, o sea, para poder hacer todo este proceso de investigación y de reenfrentarme con ese lugar, con ese Adolfo del pasado, ¿no? Sí, Y sobre todo ya con un distanciamiento después de unos años de decir, claro, el Adolfo que está caminando y regresando a este lugar el día de hoy es otro, ¿no? Y fue increíble porque fue como si volviera otra vez a vivirlo todo, porque al final estar en ese lugar implica cierta estructura, implica vivir ciertas cosas, ¿no? Que al volver a regresar a ese lugar, todo regresó. sí. Y empezó a fluir el guión, empezó a escribirlo y me acerco con mi co-guionista que se llama Penélope Alfeirán. Le digo, mira, tengo esta carnita, tengo estas entrevistas, tengo esto, ¿no? Ayúdame a ir pensando en cómo hacer esta estructura narrativa de la historia, ¿no? Y fue igual un proceso increíble, pero fue muy rápido. Generalmente cuando escribo a mí me pasa que el día de hoy escribo guiones y me tardo, me cuesta mucho trabajo Sí. porque implica también un proceso de investigación y todo, pero en ese momento creo que lo terminamos de escribir en una semana, en 2 semanas, Sí, no sí, sé. sí. Sí, hay historias que van fluyendo como si fuera, te van cayendo las Claro, palabras y hay otras que te trabas y tienes que ir haciendo como este rompecabezas y así, pero qué chido que sí, esa fluyó también. totalmente. Y yo creo que para eso es fundamental también los procesos de investigación, el poderme adentrar en ese universo real, en eso que me tocó vivir, en eso que quería contar, ¿no? Lo que me interesaba contar era cómo sería ver en cine la experiencia de un adicto que se interna por primera vez en una clínica de rehabilitación y qué es a lo que se tiene que enfrentar, que son sus propios demonios, el escuchar a los demás compañeros, cómo todo eso va poco a poco tocando lo más profundo de ti y genera cambios que al final no son, digamos, diametralmente distintos, Ujú. pero hay pequeñas decisiones que uno, como en el caso del personaje de Spiritum, toma, que esa pequeña decisión, que en su caso fue bailar, eh, cambia, ¿no? Y vino el reto más complicado que fue cómo lo voy a filmar, porque por supuesto entrar a filmar estos lugares es imposible, o sea,
de por sí entrar a filmar un hospital, entrar a filmar a un aeropuerto, entrar a filmar una clínica de rehabilitación es algo Sí, que es como querer llegar a la luna. O sea, sí es claro. imposible porque al final son 70, 80 hombres que en ese momento están pasando un proceso de recuperación y que son alcohólicos o adictos anónimos y que el principio espiritual más importante de todo ese programa es el El anonimato. anonimato. Por supuesto que sí, y que para eso significó un trabajo de preproducción clínico junto con mi productora Alejandra, con Maurice, mi cinefotógrafo, de decir cómo se va a contar esta historia, porque ya tenemos el guión, Ujú. ya tenemos a los actores, que esa fue una locura. Yo me acerco, tenía muy claro que quería trabajar con Andrés Delgado, eh, y mi directora de casting, que es Miriam Blanco, le digo, ayúdame a contactar a Andrés, y resulta que su manager es el mismo manager de Noé Hernández. Yo, por supuesto, ni me imaginaba que yo a Noel lo respeto y lo admiro porque yo diría que es el mejor actor de México, pero era una ficción 2 del CCC, ni siquiera era mi Sí, sí, tesis, o sí. sea, tampoco creía que iban a aceptar, ¿no? Sí. El manager lee el guión, me dice, esto es increíble, tienes que tener a Andrés y a Noé sí o sí en tus protagónicos. Ok. Y yo, pero por supuesto, ¿dónde firmo? Sí, Lo claro. hacemos ya. Ya. Entonces fue un regalo enorme de que logramos fichar a dos grandes actores que fue Andrés Delgado y Noé Hernández. Y también Raúl me dijo, y para el personaje del pollo, que es un personaje que es un poco como esta parte antagónica de Andrés, Ujú. porque es el que con el que se espejea, por Sí, así sí, sí, decirlo. claro. Me dijo, ahí está este actor nuevo, que es un talentazo, que es Juan Luis Medina, Sí. este, llévatelo. Y yo, perfecto, pues ya tengo mi casting, pero no tengo locación. Entonces fue acercarme con los directores con todo el miedo, con los huevos en el cuello de decir, no, no se va a poder hacer, o sea, no, no me van a dar chance. Em, y aparte ese lugar, el que está a la cabeza de esa clínica de recuperación, son un padrino que es como el miembro o el presidente del patronato que se dedica, digamos, a sostener este lugar, y también está el director de la clínica. Entonces tenía que acercarme con ellos dos, que son personas que de verdad son personajes en sí mismos y que fueron, sobre todo el padrino que dirige ese lugar, es una persona muy particular. En el momento en el que yo me interné, él es un hombre que tiene una sabiduría impresionante y tiene una sensibilidad muy desarrollada después de haber pasado 30 años de trabajar con personas adictas en Sí. recuperación. Yo me acuerdo que estaba en una noche en la clínica y me dijo, Margulis, ven, quiero platicar contigo. Me sentó en una sala y me dijo, te voy a contar la historia de tu vida. Tú eres tal y te tocó atravesar este dolor, enfrentarte. O sea, yo no lo conocía a este hombre, pero Ujú. tenía una claridad de quién era yo, que dije, este hombre en qué momento me espió, o sea, en qué momento supo Te quién era. conoce mejor que tú mismo, casi, Me casi. dijo, estos son tus demonios y tú llegaste aquí a trabajar esto, esto y esto. O sea, es una persona con un nivel de, Sabiduría, de de sabiduría muy cabrón tacto y también. de Ujú. una luminosidad y una oscuridad enormes, ¿no? O sea, sí es una persona impresionante, ¿no? Ok. Y en esa persona estaba inspirada el personaje de Noé Noé. Hernández, Ujú. ¿no? De este padrino que te confronta y te dice, no, 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 aquí no te vienes a hacer, güey. Aparte lo hace muy breve, o sea, Claro, digo, ahorita nos pasamos un poco a ese tema como de- del proceso de cómo escribiste un poquito más esta historia y de los personajes y que la gente, o sea, para darle un poco de contexto a la gente, con este cortometraje ganaste premios en Monterrey, en claro. Morelia, se fueron a la Semana de la Crítica en Cannes. Sí, O sea, logró muchísimas cosas, por decirlo así, pero la forma en que lo hiciste y la valentía que tuviste de contar una historia tan personal tuya, creo que es lo que hace que sobresalga este proyecto, ¿no? Y que nos salte a los demás. fíjate que es una locura porque ha tenido un viaje impresionante. Estrenamos en Guadalajara y ahorita lo último fue la nominación a los Arieles que tuvimos. Ujú.
Y en mi vida me hubiera imaginado que mi ficción 2 iba a tener tal reconocimiento de justo haber ganado Morelia, haber ganado Monterrey, estar en Cannes, que fue una cosa, o sea, ver esta clínica de rehabilitación proyectada En en Cannes, Cannes, qué dije, locura. ¿en qué momento? O sea, Ajá. nunca me hubiera imaginado esto en la Semana de la Crítica. Y, y honestamente, yo creo que ahí hay un tema muy importante, es como de uno como realizador o creativo, cuando uno hace un proyecto, uno de repente puede llegar a la trampa de decir, es que quiero hacer este proyecto para justo tener Quedar en tales festivales. festivales. Y yo creo que esa es la vía incorrecta. O sea, a Ujú. eso era a la pregunta a la que te decía que uno se tiene que responder personalmente. ¿Qué es Sí, lo que uno tiene que contar? Porque cada uno tiene problemas distintos. Digo, no tenemos que ser ni adictos en recuperación. Y ahorita más adelante vamos a platicar de mi nuevo proyecto porque visito ahora la temática de los migrantes. Yo no soy migrante, pero había algo que yo quería explorar sobre mi propia relación con mi padre en esos ok, personajes, ¿no? increíble, buenísimo. En fin, pues sí, fue un proceso l- que de verdad parecía que estuviésemos en una realidad alternativa, una cosa que dije, estar ahí filmando en 35 milímetros con los actores fue una cosa impresionante. Y por supuesto estuvimos a puntito de que nos corrieran, porque sí era una cosa de que estábamos, aunque éramos un crew pequeño, éramos Ujú. 20 personas filmando la historia, entonces no éramos una cosa callada, o ¿Y sea, cómo fue el recibimiento de los otros adictos y lograr esta parte de que se integraran al corto, de que se dieran su anonimato? ¿Y cómo hiciste esta parte de poder lograr trabajar tanto con actores ya formados y profesionales como con no actores? Me explico, porque en el corto ves la vida de estos adictos cantando, jugando fútbol, saliendo en las escenas, reaccionando a cuando uno se sube a hablar y dar su testimonio, ¿no? Enfrente de los demás. ujú. ¿Cómo fue esta colaboración, el recibimiento y cómo logras este mix de integrar a los demás? Fíjate que, no sé si sea como un cheating code o una... No, al final me pasa que filmar en locaciones reales, mezclando actores profesionales y no actores, que es una fórmula que muchos directores, inclusive en Estados Unidos, replican. Lo más reciente puede ser como Sean Baker, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. mezcla no actores con actores profesionales. Sí, Pero siento que es una manera de acercarnos a hacer cine de una forma mucho más orgánica que, por ejemplo, si lo hubiera recreado en un espacio con extras, sí. no hubiera tenido ese nivel de realismo que Ujú. logramos filmándolo en un lugar real, ¿no? Sí, sí, sí. Que de repente hasta parece que atravesamos una línea de no saber si es o realidad o ficción, documental o... Y creo que ahí es cuando uno se permite permear con un lugar que ya vive, que ya tiene rostro, que ya tiene energía, atmósfera, yo creo que ahí ya tienes la mitad de la película hecha, Sí, ¿no? Y sí. fue muy fácil, o sea, en realidad me acerqué a los internos, les dije, muchachos, yo estuve aquí internado hace 6 años, eh, acabo de escribir un guión que va no solo sobre mi historia, sino también sobre la historia que nos atañe a todos aquí. Ujú. Y sería un logro inmenso poder filmar esta película con su apoyo, saliendo en el proyecto. Por supuesto, hubieron algunos que dijeron, no, yo sí quiero mi anonimato, y otros que dijeron, sí, me apunto, hagámoslo. Entonces, ahí fue una cosa increíble porque los que accedieron, que fueron más de la mitad, Sí. son los que aparecen. A los que no querían participar, por supuesto, no salieron y no hubo ningún problema. Pero de verdad, fue como si tuviésemos la mitad de la película hecha, porque como ya estaba la situación puesta, simplemente tenía que llegar con los actores y tenía que llegar con el fotógrafo y poner las secuencias y no sé, en este momento me dirigía por ejemplo, con los internos. En este momento tienen que darle la bienvenida a este muchacho que es el nuevo, que en este caso era Andrés, que era el de la historia. Ujú. Entonces todo el guión estaba escrito con base en la realidad y con base en lo que en realidad sucede en este lugar. Sí. Entonces para ellos era muy normal, o sea, en realidad llegó un punto donde ellos ni siquiera hacían caso a la cámara. Claro, sí, y creo que es esta parte como a muchos cineastas emergentes les cuesta esta parte de cómo construir una atmósfera en la historia, ¿no? Ujú. Y que
todo lo que rodea la historia se sienta real. Y creo que al llegar a este punto en donde ya está la clínica, en donde tienes personas que han vivido esas historias que ya han vivido, pues ya se nota, me explico, y es como dices, ya tienes el 50% de esta historia hecha. Ahora Sí. me gustaría saber un poco, Adolfo, no sé, personalmente, hacer cine, como muchos dicen, siempre te rompe el corazón de alguna forma, ¿no? Sí. Y no me quiero imaginar la complejidad que es hacer una historia como con tanto peso y tan personal para ti. ¿Cómo manejabas esta parte de una historia que seguramente tenía cierta carga emocional y personal para ti, con esta otra parte de, pues las cosas pueden no salir bien técnicamente o cosas pueden fallar, como cómo manejas esa dualidad? Yo creo que era un poco la frase que dijimos al inicio del podcast, que es hacer cine es un salto al vacío. O Ujú. sea, es aventarse al vacío, es un salto de fe, es ser sostenido por tu equipo, por tu... Creo que eso es fundamental. Las películas no se hacen solo. O sea, sí es fundamental tener, yo la llamo mi familia, que está compuesta por mi fotógrafo, por mi productor, por mi sonidista, por mi vestuario. O sea, cada uno de ellos son guardias de la historia, ¿no? Claro. Son personas que están puestas para cómo vamos a contar esta historia que es tu historia, ¿no? ¿Y sientes ahí tú que, por ejemplo, como director, es tu trabajo lograr que el equipo y que estas personas que te acompañan en el proceso se sientan así de inspirados por la historia? ¿O tú crees que más que nada la historia lo logra por sí misma? No, sí, definitivamente uno como realizador tiene que contagiar eso. ¿Y cómo Y haces tú para manejar esta parte del trabajo en equipo? claro, y la gente sabe cuando hay un proyecto con una honestidad o con una verdad detrás. Ujú. Y eso lo respira el guión y lo respira la entrega que uno como, tenga como realizador al proyecto. Claro. Y eso de una u otra forma contagia a tu equipo de trabajo. O sea, yo me acuerdo que muchos del equipo de Spiritum no entendían ciertas cosas del guión, porque inclusive en esta clínica o en este universo hay cierta jerga que se maneja y hay cosas Claro. que dicen, ¿cómo esto en un guión puede funcionar, no? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los llevaba en trabajos de preproducción al lugar para que lo vieran, para que respiraran lo que era estar en una clínica y qué es lo que el dolor que se respira ahí. Ujú. Y eso fue de una u otra forma tocando a cada uno de los involucrados. Y al final también el Spiritum era una promesa que yo tenía desde el momento en el que yo estaba lavando las tazas, estando ahí adentro, años después a volver a regresar y decir, ahora sí se está cumpliendo Se esta está promesa, que cumpliendo es esa regresar y promesa. contarlo, ¿no? Y yo creo que eso la gente de tu equipo lo siente, ¿no? Y lo Total. percibe. ¿Y tienes algún otro consejo para cineastas o directores emergentes de cómo pueden ellos generar este mismo interés en sus historias de su equipo? O sea, ¿cómo manejas tú este proceso colaborativo con los demás departamentos? Sí, yo creo que es un proceso de profunda honestidad y de profunda honestidad con uno mismo, porque no puedes engañar a nadie, o sea, no Ujú. puedes engañar ni a tu productor, ni a tu fotógrafo, ni a tus actores. Y, y por eso es fundamental que puede ser una historia de un astronauta, puede ser una historia, pero hay algo real que se respira detrás de todo ese proceso, que es lo que logra contagiar a cada una de las personas y que terminan enamorándolos el proyecto y quieren entregar su propia energía, su propia alma para filmarlo. Me interesa mucho saber esta parte de si estas personas que estuvieron involucradas como extras, ¿no? Si las personas que estaban en la clínica, ¿les mostraste el proyecto? ¿Pudieron verlo? Sí, 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 ¿Cómo sí. Esa es fue, muy cómo buena fue su pregunta. Es que esa reacción? es muy buena pregunta porque, digo, independientemente del reconocimiento, los festivales, los aplausos, yo tenía clarísimo que mi público más importante eran los internos y era la clínica. Ujú. Yo me acuerdo que lo terminé de editar y se los fui a proyectar porque necesitaba conocer su reacción, o sea, saber qué les hacía sentir. Era mi público más importante. Si ellos me Claro, decían, oye, te quedó mal, estaba en problemas. sí, Y se los llevo, yo creo que se esperaban una cosa completamente distinta, porque dijeron, bueno, proyecto escolar, que no sé qué, como que en realidad como que sí, no chance dijeron, bueno, dimensionaban lo para, que hicimos. ajá,
Y me acuerdo que se los proyectamos y fue impresionante su reacción. O sea, el que vieran proyectado en esta historia su propio proceso de duelo, su propio proceso de salir adelante y darse cuenta que en el lugar en el que estaban parados en ese momento tenía posibilidades narrativas, tenía esta posibilidad de transmutar ese dolor y transmutar esa ira y transmutar todas esas emociones que uno vive en una clínica de rehabilitación hacia algo que se llama cine o arte o lo que sea, era algo que yo creo que ellos no, como que no dimensionaban. Ujú. Lo vieron, empiezan los créditos y de repente como un silencio sepulcral, o sea, en realidad como que todos estaban En shock. un poco en shock porque decían, me acuerdo que uno levantó, o sea, y ese siempre lo platico porque sí fue muy fuerte. Uno levantó la mano porque estaba demasiado sobrecogido por la emoción y se puso a llorar y entonces en el silencio lo único que se escuchaba era su llanto y fue algo profundamente conmovedor. Yo ahí me di cuenta que ahí es donde estaba el verdadero premio después de todo este proceso Sí, sí, sí. creativo. El Que- saber que la historia que habíamos hecho sí les resonaba, ¿no? Sí, y Profundamente. a ellos y a muchos más, o sea, no necesariamente solo a los de esa clínica, yo creo que a muchos más, y era una de mis preguntas, que es más allá de quedar en Cannes y de ganar en Morelia, y de ganar en Monterrey y de todos estos reconocimientos, yo creo que lo que más te ha de haber, te ha de haber llenado ese como, pues sí, te ha de haber llenado de alguna forma, yo creo que fue la reacción de ellos, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué es loquísimo? Cuando lo estrenamos en Francia, porque fuimos al Festival de Poitiers en diciembre, fue muy loco porque terminando la proyección se me acercó un muchachito de 17 años, creo que era de Toulouse, y me dijo, gracias por estar aquí porque mi papá ahorita está internado en una clínica de rehabilitación ahí en Francia y ver este corto le permitió entender quién era su papá y qué era lo que estaba transitando. Y ahí fue un regalo impresionante, como una historia tan particular en Huitzila Hidalgo, que hasta hace unos años apareció en el mapa en Google Maps, Claro. logró dar un salto a una latitud completamente distinta como Francia y que un muchachito dijera, esa es la historia de mi papá y es la historia que me ha tocado vivir con él todo este tiempo. Y esa es la bendición del cine, o sea, darnos cuenta que las historias, independientemente de lo locales, de lo concretas que son, se convierten en algo universal, Sí, ¿no? justamente. Wow, eso es increíble, Adolfo. Ahora me gustaría saber un poco, y para darle algunos consejos a estos cineastas emergentes, ¿cómo es tu forma de trabajar con actores? ¿Cómo lograste, cómo lograste llevar a estos actores a ese lugar? Yo me imagino que el lugar en sí te ayudó mucho, o sea, te hizo este como, de cierta forma, este favor de ya de entrar a los actores a una atmósfera muy real. Ujú. Pero de ahí en fuera y en tus otros proyectos también, ¿cómo es tu forma de trabajar con los actores? Sí, fíjate que en este nuevo proyecto que se llama Carne, en este caso trabajé principalmente con no actores, hay dos actores profesionales, pero los protagonistas son dos personas, hay dos hombres haitianos, que esta historia va sobre eh, un papá y un hijo que están metidos en una carnicería en la Ciudad de Ujú. México y reciben su notificación de asilo humanitario para llegar a Estados Unidos al día siguiente Sí, y los dos se emprenden en un torbellino y en un caos para poder salir de la de la Ciudad de monstruosidad México, de la sí. Ciudad de México, ¿no? Y este personaje, el muchacho, está siendo visitado o hasta cierto punto como atormentado por el recuerdo de la pérdida de su mamá, que Ujú. perdieron en la frontera sur. Y esta historia surgió porque yo quería narrar una historia que hablase o que fuera sobre también sobre mi distanciamiento con mi propio padre. O sea, siento que durante toda mi vida emocionalmente viví un distanciamiento muy grande. Mi proceso de adicción también fue fracturándolo poco a poco. La vida, tiempo después, ya me ha dado tiempo de reconciliarme con mi papá, pero necesitaba explorar qué fue eso, qué fue ese abandono emocional
de ambas partes en el cual de una u otra forma la vida nos llevó por caminos distintos, ¿no? Ujú. Y me fui a trabajar a la carnicería Los Primos, que está en la colonia industrial Rastro, atrásito de Tepito. Y esta clínica, el dueño era primo de mi exnovio. Y desde que Biden llegó al poder, empezaron a llegar oleadas grandes de sudamericanos, de migrantes que venían también del Caribe a la Ciudad de México, porque como estaban en un proceso de asilo humanitario, empezaron a focalizarse en la Ciudad de México. De Ujú. repente veías en la Plaza Giordano Bruno estos campamentos migrantes de haitianos o en Tláhuac, ¿no? Y la Ciudad de México empezó a modificar su forma ante este problema migratorio, porque tenían que pedir su cita de asilo humanitario fuera de la frontera norte para poder desahogar el flujo migratorio que había allá arriba. Ujú. Entonces, hubo mucho flujo migratorio en la Ciudad de México y esta carnicería se dedicó a contratar a personas migrantes que empezaban a llegar a pedir trabajo, venezolanos, colombianos, haitianos, y me voy a trabajar a esta clínica, Ah. a esta carnicería, y fue bellísimo, porque también el proceso del vivir lo que es estar ahí de las 4 de la mañana a las 5 de la tarde, cargando, cortando carne, conviviendo con las personas, con esa rutina que es aplastante en muchos sentidos, esperando, es como esperando a Godot, ¿no? Ujú. Cortando carne, cargando carne. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando? Yo creo que estuve yendo como un mes, Ok. más o menos. Y me tocó Y ibas recopilando información, viendo. bellísimo. Me acuerdo perfecto de un trabajador migrante que venía de Venezuela que se llamaba Alex, que todo el tiempo platicábamos de cómo era su vida en Venezuela, cómo se siente fuera del lugar, esta sensación de profundo desarraigo, ¿no? De estar en un lugar en el que no perteneces y sus gustos por cancerbero Ujú. o sea, el vivir esos procesos son cruciales, creo yo, para escribir una historia. Sí, Porque justo era lo que te iba a preguntar, que qué tanto, o sea, es como si fueras un director de método, ¿no? Así como hay actores de método, es como si tú fueras ahí a meterte, ¿no? sí, Y que justo algo que te quería preguntar era como de dónde nacen tus historias, porque creo que o sea, a mí personalmente se me hace muy valiente esta parte tuya de aventarte a contar una historia tan personal como es en Spiritum y que es algo que de cierta forma sí viviste. Y luego, por otro lado, tienes esta historia que es en una carnicería, que de cierta forma no es algo que pasó en tu vida como tal, más bien, o sea, tú fuiste y te metiste ahí, pero no es algo que como que llegó. Entonces, ujú, como cuál es tu norte al decidir contar estas historias. ¿Qué tan importante sientes tú que es la vulnerabilidad a la hora de escribir alguna historia? Y sobre todo, ¿qué tan importante es para ti este método de ir y meterte a ese mundo, ¿no? Por decirlo sí. así. Yo creo que es fundamental tener, yo creo que la valentía de lanzarse a universos que uno en su vida se imaginaría estar transitando. Ujú. Eh, y yo creo que es algo que se vuelve muy adictivo. Sí. Hablando de las adicciones, el estar ahí, conocer esa historia, es que estar ahí, por ejemplo, en la carnicería era impresionante, estar conviviendo con todos los trabajadores y que, por ejemplo, me platicaban lo que era cruzar el tapón del Darién, ¿no? O sea, todo lo que es... El tapón del Darién es un estrecho entre Colombia y Panamá, que es completamente selva, no hay carreteras, entonces tienen que cruzar durante 5 días caminando en medio de la jungla para poder llegar hacia Estados Unidos. Que te cuenten lo que es atravesar esos territorios que son verdaderamente insondeables en muchos sentidos. Y me acuerdo perfecto, porque mi norte, como tú dices, mi norte en ese proceso creativo fue cómo puedo encontrar esa historia sobre mi propia relación con mi paternidad y con mi masculinidad y con mi relación con mi propio padre en este contexto, ¿no? Ujú. Y yo creo que como así, como destino, como un poco como mandado de una u otra forma articular divinamente, este trabajador, yo me acuerdo que
que platicábamos y le decía, oye, ¿tú qué es lo que deseas en realidad? ¿Cuál es tu profundo deseo? O sea, ¿qué es lo que sientes que te hace falta? Ujú. Y me dice, lo que me hace falta es un abrazo de mi papá. Y, y dije, claro, aquí está la historia, aquí está, porque yo, Adolfo, yo también necesito ese abrazo de mi papá, ¿no? Yo también necesito esa conexión que nunca ha existido, ¿no? Y supe que ahí teníamos que filmar y un proceso, parte del proceso de investigación se convierte en un proceso de preproducción porque a los lugares a los que visito son los lugares en los que de una u otra forma termino filmando, ¿no? Sí, claro. Entonces también fue, porque digo, no lo podemos hacernos de la vista gorda porque en realidad estábamos al lado del cártel de Tepito, o sea, a los lugares a los que termino entrando a filmar no son lugares muy fáciles, Sí, ¿no? claro, para nada. Entonces teníamos que tenía yo, porque aparte me veo un poco secuestrable, ¿no? Sí, pero ¿de qué manera puedo acercarme yo a esa realidad siendo un puente para la historia? Porque aparte me estaba metiendo adentro de la comunidad haitiana, que digo, por supuesto yo no soy haitiano, pero me tenía que adentrar profundamente y eso implicó también crear una relación, me acuerdo perfecto, de Shasha, que es un gran amigo mío haitiano, que me regaló la película y que me invitó a formar parte de ceremonias vudú, porque es la religión que se practica en Haití, y el tener todo ese tipo de imágenes, de información, te permite inyectarle capas de profundidad a la historia. Claro. El cortometraje de Carne empieza con una comunicación directa entre Rich, el personaje principal, y su mamá, Y su ¿no? mamá. Y eso vino después de entender cómo es esta dinámica de relación entre una persona haitiana y sus guedés y sus luas, que son estos ancestros y estos espíritus con los que tienen una Ujú. comunicación directa. Sí, justo es como si la madre fuera un espíritu en este Justo, corto, ¿no? Y wow, me estás volando la justo. cabeza con que te hayas adentrado tanto. ¿Qué consejos? O sea, es muy valiente, justo más que nada como cómo haces, como dices, para tener esta seguridad de que de cierta forma vas a estar bien y aprender a moverte. O sea, como qué consejos le podrías dar a directores como para cómo moverse al adentrarse en estos mundos Fíjate nuevos. que es muy chistoso porque yo me considero una persona muy temerosa en muchos sentidos. O sea, sí me acuesto y me despierto con miedo todos los días. O sea, sí siento que el miedo es algo que es una empresa a la cual me tengo que enfrentar toda la vida. Ujú. Y tampoco me siento una persona virtuosa que digo, yo soy un valiente y soy un temerario y yo creo que muchas veces las formas con las que me acerco a las historias vienen de, de razones profundas que pueden ser o alegrías o dolores profundos o cosas que sí siento que la vida se me va en ellos y no las cuento en muchos sentidos. Ujú. O sea, Y ¿sientes como una responsabilidad moral, dirías tú, de contar esas historias? ¿O es más como hacia ti mismo? es una sensación de decir, eh, mi sobriedad inclusive por la que, digo, el día de hoy llevo casi 11 años sin consumir, o sea, todo lo que he transitado durante estos años encuentra un sentido al confrontarme a lo que siempre le huí, que eran las emociones. Qué paradójica, porque Claro. yo nunca quería, o sea, en mi momento de consumo, yo lo único que no quería hacer era confrontarme a mi realidad, confrontarme a mi dolor, sentir. Y el cine Te lleva a hacer eso todo el me lleva a tiempo. hacer eso todo el tiempo, ¿no? Entonces se vuelve un poco parte del proceso inclusive de mi propia conexión con mi Dios, o sea, el enfrentarme a estos universos, el adentrarme en mis emociones más profundas y decir, esto es lo que quiero contar, que es lo que estoy sintiendo, es parte como de, pues sí, un proceso espiritual y un proceso emocional profundísimo que se vuelve algo crucial para respirar y para vivir, ¿no? Sí, y como director, ¿cómo logras hacer que tu visión de la historia
se cumpla en un ambiente tan, por decirlo así, volátil, tan, o sea, estás, Sí, ahora sí que, por ejemplo, en un set, pues tienes el control de todo, claro. ¿no? Y tienes el control de los actores, de los extras, de todo, pero la forma en Ujú, la que tú haces tus proyectos, hay muchas cosas que van a estar fuera de tu control, ¿no? ujú. ¿Cómo logras hacer y cómo logras llevar esta visión a cabo y concretarla de la forma en que tú quieres? Sí, y yo creo que eso bueno, he descubierto un poco que se ha vuelto inclusive hasta parte de mi estilo, yo podría decir, el poder entrar en un lugar real que de repente dices, ok, sí, estamos en un lugar real, o sea, sí, es una carnicería, y sí son migrantes, y sí son adictos. Y hay cosas que no son perfectas en esa realidad, o sea, hay cosas Ujú. donde una persona atrás se te va a cruzar, o sea, hay cosas a las que te tienes que, a las que Adaptar yo me tengo o... que adaptar y enfrentar y decir, esto no lo voy a poder controlar. Ujú. En carne, de repente tenemos secuencias de De persecución en el persecución, centro, sí. donde por supuesto no vamos a poder controlar ni lo que sucede en eje central esquina con Madero, ni lo que sucede en esta carnicería en la colonia industrial Rastro. Entonces, sí implica y definitivamente un rigor muy profundo de preproducir y ensayar cañón con los actores, y sobre todo cuando son no actores, Sí. porque aparte me acuerdo que conseguimos a Rich, que es el protagonista, que es este muchacho increíble, que tiene una cara y una energía y tiene algo muy mágico ese muchacho, pero nunca ha cargado 100 kilos de carne. Su papá, el que interpreta a su papá, tampoco ha cargado 100 kilos de carne, ¿no? Entonces fue durante semanas irnos a la carnicería, ¿Los irnos pones al a centro, trabajar a los ellos pongo a también? trabajar y yo, honestamente, eso es algo muy divertido porque nunca ensayamos en un forito. O bueno, quizás el proceso de casting sí fue en una salita de casting, Sí. pero la mayoría del proceso de desarrollo de personajes y proceso de trabajo con los actores es directamente en locación. Entonces me los llevaba directamente a la carnicería a cargar, a enseñarle a este hombre a cómo se carga este canal de res de 100 kilos. Entonces son secuencias complejas que sí o sí necesitábamos ensayar, 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 ensayar. Y mientras más ensayábamos, más iba fluyendo y más iba fluyendo. Y sobre todo, eso me permitía a mí, es como un poco como si filmara la historia antes de filmarla. Inclusive me Ujú. llevaba mi celular y me iba preguntando, porque esa es la pregunta más difícil en la dirección, que es, ¿dónde voy a poner la cámara? O sea, Sí. Justo eso te iba a preguntar de, o sea, ¿a poco tú te claro, vas ya directo al set? Porque algo que a mí personalmente me ayuda mucho es, antes nos encerramos en un cuarto y hacemos las escenas y las claro, medio edito y pongo las piezas del rompecabezas como yo me las imagino justo, y ya estoy viendo, ok, esto sí funciona o esta toma no tiene sentido y la saco y así ya a la hora de llegar a la ocasión, pues ya vas con las cosas más claras. Pero justo. tú ¿cómo haces ese proceso, no? Es muy similar, o sea, me acuerdo que decía, bueno, esta secuencia de persecución en el centro es bastante compleja porque hay un momento donde el chavo se acerca, lo confronta, que no sé qué. ¿Cómo trabajo eso con los actores? Entonces era llevarlos con mi fotógrafo e ir pensando en qué momento cortamos, cómo mantenemos este ritmo frenético del caos, Sí. cómo hacemos esta sensación de que, ok, seguimos contando la historia a partir de los ojos de este personaje, ¿no? Entonces es irnos cuestionando de qué manera y cómo poner la cámara y en dónde, que eso es algo, me acuerdo y tengo muy grabadas las palabras de Casals, el único trabajo que uno tiene que hacer como director es saber dónde va a ir la cámara y es cierto, es porque después de enfrentarme a una realidad tan apabullante como es la Ciudad de México, por supuesto yo digo, puta, me abrumo. O Sí, sí, sea, sí. sí es una cosa decir, Doc, ¿cómo lo filmo? Y yo creo que mientras más simple sea, que es algo que he estado aprendiendo, es menos, menos, menos es más, menos es Menos más, es menos es más, más. claro. Este, y así es como van fluyendo como esos procesos Sí. de trabajo, sí. Y creo que más en tu forma de trabajar, o sea, porque digo, estando en un set donde tú tienes el control de todo, ok, te puedes aventar 45 ángulos y bueno, no pasa mucho, pero Claro. en un lugar donde estás en esta forma como tan
descontrolada, donde no tienes el control de muchas cosas. Creo que para los directores que quieran trabajar así, ese consejo es básico, menos es más, ¿no? Sí, Mantener las tomas simples. Algo que noto mucho en tus proyectos es mucho este handheld, ¿no? Y sí, como siguiendo a los actores, y eso es como que en este tipo de historias funciona muy bien porque te inmerses en la historia, o sea, te ujú, sumerges ahí, sientes ujú, que estás ahí dentro y eso me justo. encanta. Y Adolfo, ¿cuáles son para ti, digo, sobre todo creo que ya dejaste muy claro esta parte de ir y meterte al lugar y como esta parte de preproducción, de cierta forma de investigación, creo que es una parte muy importante y muy notoria de tu proceso creativo, pero aparte de esto, como cuáles son las otras partes que consideras tú sumamente importantes de tu proceso creativo, en donde más pones tu tiempo y tu energía. La historia es lo más importante. Sí. Yo creo que esa es la parte más tediosa, el estar enfrente de tu hoja en blanco y decir cómo voy a contar esta historia y qué es lo que quiero contar. Eso es lo que a mí me toma más tiempo, eso es a lo que creo yo que le dedico más tiempo, donde más apoyo recibo. O sea, por Claro. supuesto tengo personas con las que siempre colaboro en todos estos procesos de escritura. Mientras una historia sea poderosa, ya todo Lo demás va encuadra de cayendo. una manera muy clara. Ujú. La historia, inclusive Spiritum, el guión que tenía escrito es exactamente el guión que filmamos. O sea, al final, inclusive ya después la manera en cómo lo filmas, uno lo va explorando inclusive mientras uno va filmando, porque también hay 80 problemas en una Sí. filmación, entonces tienes que sintetizar narrativamente. ¿Cómo esta escena la sintetizo para que sea en una puesta en cámara? O en fin, o sea, hay varias cosas para sintetizar, pero lo fundamental es la historia, cómo se sostiene la orquestación de los personajes, existen estos objetivos claros y simples. Yo creo que eso es algo que siempre he querido tener muy en claro. Mientras más simples sean los objetivos que tienen mis personajes o más claro sea el deseo que quieren obtener, más va fluyendo como la trama y la historia, ¿no? Ujú. Pero por supuesto, pues dedica tiempo el empatarlo con la realidad, porque una cosa es lo que yo me puedo imaginar lo que sucede en una carnicería y con las personas haitianas, y otra es la realidad que me puedo enfrentar cuando digo, ah, claro, y está todo estas capas, ¿no? A los que nos enfrentamos. Pero definitivamente el proceso colaborativo, todo fluye, o sea, al final mis historias parecerían que son historias que no se pueden filmar o que no se pueden contar. Ujú. Y yo creo que mientras uno en realidad sea también consciente, o sea, yo soy consciente de cuáles son las historias cercanas a mí, o sea, tenía cercana esa carnicería, tenía cercano a los migrantes, tenía cercana a la clínica de rehabilitación, son cosas que yo tenía en mis manos Ujú. para resolver y eran campos limitantes de decir, ¿cómo voy a contar esta historia en esta carnicería? ¿Cómo voy a contar esta historia en esta clínica? Y adentro se puede volver un campo de juego enorme. Y yo creo que, hablando del cine mexicano, como que de repente caemos mucho, bueno, en querer adaptar, ¿no? En querer adaptar novelas, en querer adaptar historias, ¿no? Yo creo que, o por lo menos el cine al que aspiro, es un cine que está profundamente conectado con la realidad del día de hoy, 2025, Ciudad de México, porque la Ciudad de México, o tan solo México, está tan llena de historias Sí. que simplemente tomar la decisión de voy a salir a una carnicería a ver qué es lo que sucede ahí, ya se convierte una fuente de inspiración y una fuente de historia profundísima. Y no necesita, o sea, las historias están ahí afuera pidiendo ser contadas. Es simplemente decir, claro, voy a salir y voy a agarrar mi celular y voy a ir tratando de armar las piezas del rompecabezas. Y yo creo que todas las personas a las que aspiramos a hacer cine o que inclusive la vemos diametralmente distinta o diametralmente, o sea, lejana a nuestra posibilidad de realizar, yo creo que empecemos con lo que tenemos en nuestras manos, o sea, el barrio en el que estamos, los amigos con los que estamos, yo creo que hay posibilidad de hacer cine en el contexto que sea y hay historias impresionantes a filmar en esta ciudad que es bellísima, monstruosa, caótica, que
yo creo que hay que aventarnos a contar Sí, ese sí, tipo de sí. historias. Sí, para mí ha sido muy abrumador el haber llegado a esta ciudad y llevo un mini rato, o sea, la verdad es que no es mucho y siento que no he conocido mucho, ni siquiera vivo acá todavía, entonces es como, pero el hecho de venir ciertas veces a la semana y ves cosas que como que sí, dices, acá están las historias y me llama mucho la atención cómo las cuentas. En esta parte de tu proceso de crear una historia, ¿tienes algún consejo como que le darías de tu propio proceso que te gustaría compartir con los cineastas emergentes? No sé si tú usas alguna estructura narrativa en específico, si tú te dejas más llevar como por la intuición, si haces post-its o simplemente te lanzas directo al guión, como cuál es tu forma de trabajo al crear historias. Híjole, todas nacen de una u otra forma de procesos o de ideas personales. O sea, la próxima historia que quiero contar es, yo tengo una hermana gemela y quiero contar más acerca de la fraternidad y de la hermandad. Pero a partir de eso llegan 80 inspiraciones de diferentes ángulos. Puede ser la música, puede ser, yo soy un online chronic user de redes sociales, entonces de repente llegó a mí este universo impresionante que es el jaripeo ranchero. Y ahorita estoy en el proceso de desarrollo de los destructores, de esta historia que se desarrolla en el mundo del jaripeo. Y yo creo que en todos lados existe una posibilidad eh, creativa y de inspiración. Desde leer un libro, no sé, de repente me recomendó una muy querida amiga mía, una posibilidad de analizar los personajes desde una perspectiva junguiana. Entonces me recomendó, no sé, este libro que se llama El hombre y sus símbolos de Carl Jung, que es increíble. Sí. Y yo creo que hay diferentes formas de acercarnos. Es simplemente tener la apertura de ver adentro para poder recibir afuera también Sí, sí, sí. toda ¿Y la cómo información. decides qué es lo que te lleva a decidir, ok, este es el punto de vista que le voy a dar a mi historia de tantos lugares distintos que la podría contar, ¿no? Como, por ejemplo, esta historia de los haitianos, la pudiste haber contado desde el punto de vista de la madre, desde el Claro, padre, desde los de la carnicería, que no saben claro, qué está pasando, chance, ¿no? claro, O sea, hay claro. tantos puntos de vista donde puedes ver una historia. ¿Cómo sabes con cuál quedarte tú? Yo creo que la historia te lo va dictando. Es muy loco porque mientras lo iba escribiendo, sabía que el personaje, por ejemplo, con el que tenía una conexión profunda era con Jacques, el protagonista, que es este muchacho de 17 años haitiano. Ujú. Y muy loco porque de repente todo este corto tiene como ciertas partes oníricas o como ensoñaciones. Y de repente era como que la manera en como... Al final el cine siento que es como un sueño, ¿no? Entonces de Sí, sí, sí. repente es muy loco porque se articulan las historias de maneras muy locas. Yo me acuerdo que estaba en la costa de Guerrero y había una piedra impresionante que era la piedra de Tlacoyunque y me contaban la historia de que en esa piedra, en el mar, si tú te adentrabas podías pedirle un deseo a los espíritus. Se había quedado como esa idea rumiando en mi mente sobre esa piedra que te adentrabas en la cueva y luego lo adapté o lo fui como modificando y termino entrando en esta historia porque así es como empieza el cortometraje. Es un momento donde la mamá le recuerda que tiene que pedir un deseo a los espíritus. Yo creo que las historias se van hilvanando con el tiempo y se van hilvanando con una serie de elementos muy diversos, que pueden ser anécdotas, que pueden ser imágenes, que puede ser una película, que puede ser una música, ¿no? Y con eso se va a conectar, ese es el trabajo del director, ir Ujú. conectando todos estos cabos sueltos Sí, que vienen de lugares súper distintos, o sea, muy de una remotos. piedra en el fondo del mar y Claro, luego de esta parte de los haitianos en la claro, Ciudad de México. justo. Y justo me gustaría saber cómo, bueno, chance, esto le puede servir como guía a otros directores, pero algo que yo he notado como en común en estas dos historias, de cierta forma que tienes, es, empiezan desde un lugar como muy personal, o por lo menos, bueno, es esta de carne, empieza, digamos viene de una emoción o un sentimiento como muy personal a ti, Sí, como es esta reconciliación con tu padre.
Sí. Y agarras ese cachito y te lo llevas y lo pones en un contexto completamente Sí. ajeno, ¿no? De Sí. una carnicería y con haitianos y con estos personajes. Sí. ¿Sientes tú que es muy importante esta parte como personal, que la historia surja de algo personal independientemente del contexto al que te la lleves? Sí, totalmente. De hecho, mm, nunca pensé que esta historia iba a tener una vida adentro del contexto de la migración haitiana, de la diáspora haitiana, Ujú. pero mientras la iba desarrollando, iba llegando la información. Vi al primo de mi ex que me dijo, estoy contratando a estos trabajadores migrantes en mi carnicería, traen unas historias muy cabronas, y dije, órale, va, pues me lanzo para allá. Entonces, creo que todo va fluyendo, comparte con la realidad. O sea, siento que al final no es tampoco un acto de genialidad decir, ya surgió de la nada, ¿no? Sí, no, te va llegando como a cachitos. Va llegando poco a poco en el proceso, mientras uno esté en ese canal creativo, porque me acuerdo que ya había intentado ir a estos campamentos migrantes en La Juárez o estos campamentos migrantes en Tláhuac, pero no tenía un acceso directo. Entonces, llega esta carnicería y dije, perfecto, entro aquí y de repente veía estos camiones de carga enormes con canales de res colgando y veía a los muchachos migrantes trabajando ahí y dije, ¿cómo el habitar un espacio o trabajar en un espacio aquí te va detonando cierto recuerdo de tu pasado, ¿no? Entonces me Sí, acuerdo que dije, claro, necesito una conexión con este camión de carga, con la carne, y el personaje en el momento en el que recuerda que a su mamá también la metieron en un camión de carga. claro, Entonces ajá. de repente hay un paralelismo que únicamente surge si estoy ahí en ese Sí, lugar, ¿no? Si claro. conozco ese camión de carga. Sí, Sí, va claro, llegando la inspiración y esas conexiones. claro. O sea, sí, muchas cosas y mucha gente como creativa que he tenido la oportunidad de entrevistar a lo largo de estos episodios que llevo del podcast me dice justo eso, como siento que yo era una persona como muy lógica, que intentaba darle sentido a todo. Me decían mucho como tranquilo, o sea, ve viviendo y te van a ir llegando, los estímulos te van a ir llegando y vas a ir Sí, haciendo conexiones que ni pensabas que eran posibles, ¿no? Y sí, sí, creo que eso sí. es algo muy padre. Y ahora me gustaría preguntarte, Adolfo, ¿qué es algo que has aprendido en tus rodajes que ni siquiera aprendiste en el CCC, ¿no? Tomando clases en una de las mejores escuelas, ¿qué sientes que te llegó después que dijiste esto? Ni en el CCC me lo enseñaron. La forma en la que me acerco a las historias. Justo lo que vamos platicando, yo creo que el proceso de, por ejemplo, de una clase de guión en el CCC es ve analizando, arma la trama, el argumento, los personajes, que no sé qué. Cuando llegó la pandemia fue replantearme por completo la manera en cómo me acercaba al cine y cómo pretendía hacerlo, que honestamente siento que en ese momento era completamente errónea. Y lo que me ayudó, lo que me enseñó a hacer cine es aventarme a la calle e ir tirando y desechando toda esta paja que de repente uno puede tener en la mente como de teoría y de estructura y de save the cat y siento Sí, que al final el proceso de creación es algo muy libre y muy personal. O sea, siento que mi proceso de creación es algo que a lo mejor a otra persona no le funciona, ¿no? claro. Que a lo mejor a esa persona sí le funciona algo con los post-its y ir como trazando un mapa. A mí lo que me funciona es acercarme a una realidad que ya existe y empatar mi propio mundo interno con ese lugar y encontrar ahí a mis personajes e irlos moldeando. Siento que eso es algo que en realidad no me enseñó la escuela, Ujú. que surge de inquietudes personalísimas y Sí, de tu de aventurarte. sí, a querernos aventurar a lo desconocido, ¿no? Sí, eso que acabas de decir es una pieza de información increíble, porque creo que justo es una forma de hacer cine que está surgiendo mucho con personas como Sean Baker, que él también trabaja mucho así, y creo que fue muy clave y me encantó esto que dijiste de acercarme a realidades ajenas e intentar integrarlas a mi propio mundo interno, Mm, ¿no? Eso es mm. muy bonito, se me hace una gran forma de contar cine. Y justo ahora que hablabas de esta parte como de ciertos errores que estabas cometiendo en el CCC antes de la pandemia. ¿Nos podrías hablar un poco de estos errores, de este camino erróneo que sientes Claro. tú por el cual te estabas yendo, que
chance otros cineastas también se están yendo por ahí y a ellos no les funciona y están como en este proceso de cuestionarte. ¿Cómo era ese camino que estabas haciendo que te diste cuenta que para tu forma de trabajar no te estaba funcionando? Por ejemplo, en el CCC ves cine de a madres, o sea, lo que más haces es ver cine, leer. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba obsesionado con un director que me encanta que se llama Rainer Werner Fassbinder, que es un director alemán, como de la nueva ola del cine alemán, como de los años 80. Este comentario suena como muy meme de persona Sí, cineasta sí. que tiene movie, pero esa es la maldición de estar en el CCC, Sí, ¿no? claro. Vas con tu amigo mamador cinéfilo y no baja Sí, de te faltó el películas cuello de de tortuga. sueca de 1940. En fin. Y yo me acuerdo que me encantaba y me acuerdo que el guión que iba a filmar era como una oda a su tipo de cine y era una cosa de veía cine y era mi referente de lo que quería hacer, entonces como que lo intentaba replicar porque dije, pues es lo que me gusta, entonces pues voy a escribir una historia que por ejemplo, o sea, un ejemplo sería un aspirante a ser cineasta que le gusta Christopher Nolan o que le gusta Darren Aronofsky, entonces le gusta Interstellar y voy a escribir Interstellar en la colonia del Valle. Y, o sea, no sé, siento que el crear a partir de una referencia del trabajo de otro cineasta, que funciona en otros contextos, digo, el cine de Tarantino está filmado y está hecho basándonos en referencias. Yo, por ejemplo, amo el cine y podría inclusive decirte, estas partes de mis películas están fuertemente referenciadas, por ejemplo, al cine de los hermanos Dardenne, porque está esta costa social, pero siento que construir una historia queriendo copiar una tarea o queriendo como Ujú. decir, bueno, esta fórmula ya funcionó, me gusta esta película, eso es el error al que yo estaba cayendo, Sí. que dijo, no, aléjate de la escuela, tira toda esta paja y esta estructura y este deseo de querer contar una historia de 3 actos con un clímax, con un no sé qué. Y cuenta algo que a ti te llame y que a ti te... Claro, pero al Ujú. final las cosas no nos llaman directamente. O sea, si uno tiene que ir a salir y buscar y ir a... siempre todos tenemos una vocecita interna que nos dice aquí es donde tenemos que ir. Y al final el cine es un dispositivo de empatía enorme. Entonces, ir a escuchar otras realidades, ir a escuchar otras historias, porque ahí están, ¿no? Sí, claro, eso se me hace muy interesante porque, y creo que también independientemente, o sea, al hacer cine así de no intentar agarrar referencias, aún así vas a estar Claro, referenciando algo. A mí me pasó, por sí. ejemplo, escribí un guión que según yo era así de que la novedad y la madre y tal, y me dice un profesor, ve esta película llamada Soylent Green de los 1870 y ya era algo como similar y yo, ¿qué pedo que a alguien en 1870 ya se le están ocurriendo ideas así, ¿no? Cuando Totalmente, según yo era algo súper nuevo, ¿no? Pero totalmente. no, o sea, creo que la clave está en eso que dices, no hacerlo con la intención de, o sea, son accidentes que pasan, por decirlo así. Claro que todo el cine que está ahorita va a venir referenciando a los pioneros del cine, ¿no? Pero creo que es Claro. justo como lo que dices de no ir buscando yo quiero ser el próximo Christopher Nolan y por eso la voy a hacer Claro, así tal cual. Sí, justo creo que ahí es donde mucha gente se le puede, estropear esta parte y que creo que es algo que yo me he dado cuenta en mi propio proceso creativo que muchas veces queremos como las respuestas del pasito A, B y C para hacer una película y claro, luego llegas, entrevistas gente que ha ganado premios y que ha ganado y te dicen, güey, cada película y cada proyecto es diferente y no hay un ABC, no hay tal cosa, como que quítate eso de la cabeza y como dices tú, lánzate al vacío, ¿no? Que ujú, creo yo que es de lo totalmente. más importante. Y bueno, Adolfo, ahora me gustaría hablar, ya nos contaste un poco, estás armando tu primer largometraje. Ujú. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles de pasar de formato corto a formato largo? Y sí, ¿cómo ha sido este proceso de empezar a desarrollar ya un largometraje? Sí, fíjate que es muy chistoso porque creo que un largometraje, a pesar de que o sea, es como un maratón, pero siento que el cortometraje tiene un valor de síntesis y de enseñanza profundísima para hacer un largometraje, porque a eso Ujú. nos vamos a enfrentar con este primer largometraje. O sea, al final, ¿de qué manera puedo contar esta historia tan profunda o esta historia tan densa dentro de 15 minutos, Ujú. ¿no?
Entonces siento que este reto del largometraje, yo creo que es un reto presupuestal principalmente, por supuesto. Es un reto, pues, que implica el mismo rigor con el que me entregué a las demás historias, el mismo proceso de investigación, el mismo proceso de desarrollo de la historia, pero obviamente pues un poco más upgradeado. Yo no siento que deba de ser una limitante ni el presupuesto, ni deba de ser una... O sea, sí hay que salir allá afuera y contar nuestra historia, sea como sea. O sea, Ujú. y ir haciendo estas alianzas con los lugares, con las personas, con tu equipo de producción para poderlas filmar. O sea, creo que eso es algo importantísimo. Claro. Porque son personas, son una familia que se va a aventar contigo 2 meses o un mes y medio para filmar una historia que definitivamente necesitas tener esa confianza, necesitas hablar el mismo lenguaje, necesitas ser sostenido por todos ellos, ¿no? Sí. Em, Eso, sí. ¿Qué consejos le darías, Adolfo, a los nuevos cineastas para elegir a su equipo? Hablando de eso, yo creo que uno en un proceso creativo como que uno podría caer en esta trampa como egoísta de decir, es mi proceso, no se acercan a él, como de una manera un poco egoísta, ¿no? Ujú. O sea, me ha tocado por lo menos, o muchos compañeros también del CCC, era como de, no, esta es mi historia y yo la... Yo siento que el cine, al ser un arte colaborativo, tiene uno que estar abierto a entenderlo como eso. O sea, al final... A recibir sugerencias, ¿no? Claro, y a ir construyendo esta historia con 8 manos, con más manos, ¿no? Y estar abierto a recibir esta retroalimentación, por supuesto, descartando lo que te funcione y tomando lo que sí, 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 sí. claro. Justo algo que como a mí me he descubierto en mi proceso es que me encanta la colaboración porque justo creo que nunca sabes de dónde puede venir una gran idea. O sea, te pueden decir 7 cosas que de plano dices, no, esto es una estupidez, esto no queda, y que de la nada en la octava llegue una idea brillante Sí, de alguien que antes te dijo otras 4 malas ideas y de la nada la quinta que te dices una idea brillante y dices, puta, me explico, entonces como que no cerrarte a esas cosas creo que es muy, muy totalmente. importante. Y ahora, Adolfo, ¿qué dirías tú que necesita un buen director? ¿Qué cualidades tiene un buen director para ti? Y es algo que como cualidad me la digo y se las digo, es saber escuchar. O sea, en entender que el cine es una maquinaria como de un acto de empatía, para mí lo más importante y que me lo quiero recordar siempre es aprender a escuchar las historias, aprender a escuchar a los otros, porque en la manera en la que los otros te comparten su vida o su historia, es donde tú puedes ir descubriendo universos cada vez más ricos, cada vez más llenos de capas y de profundidad. Y siento que eso es algo muy importante, el estar dispuesto y atento a escuchar, ¿no? Y al final es eso. Sí. Yo ¿Qué? creo que cuando uno habla con un actor, por ejemplo, tienes que tener esta capacidad de entenderlo como otra persona, así Ujú. como un no actor haitiano, y hablarlo desde una manera como muy horizontal, ¿no? Sí. Y por eso es escuchar todo el tiempo y es entender, entender, entender. Y ese es yo creo que lo más importante, el aprender a empatizar y a escuchar. Wow, se me hace una increíble respuesta porque creo que hasta en el mismo nombre, ¿no? Director, mucha gente piensa que el trabajo del director es, que en parte sí es dirigir y es Ujú. decir y es acomodar, pero mucha gente piensa que solo llega en eso, ¿no? Y creo que es el que omiten esta parte de primero tienes que escuchar a la gente para luego saber dónde vas a ir acomodando mejor las piezas y se me Sí. hace una reflexión como muy bonita, un punto de vista muy chido y algo que yo creo que a las personas que nos están viendo pues, es recordar esta parte tan importante de Ujú. la escucha. Y Adolfo, ¿tuviste algún mentor importante en tus inicios en el CCC? ¿Consideras que hubo algún maestro, compañero, alguien en Sí. tus inicios que cambió tu forma de ver y de hacer cine? Sí, y que todavía sigue siendo mi mentora, que aparte yo la llamo mi mamá del cine, se llama Dana Rothberg. Dana Rothberg fue mi maestra en los primeros años del CCC.
Ella fue de las pocas mujeres que en los 90s se aventó a hacer cine. Ella en un Wow. punto fue asistente de dirección de Felipe Casals, pero ya después realizó en los 90s muchas películas, El Ángel de Fuego, Otilia Rauda, que son películas que vienen de esta ola de mujeres directoras como Busi Cortés. En fin, es este cine que en los 90s para hacer cine y que fueras mujer eran unas cosas, tenías que tener los pantalones muy impuestos y es ella siempre de una u otra forma me jala para mi centro. O sea, ella, todos mis procesos creativos y mis conversaciones y mis locuras y mis miedos y mis procesos vulnerables siempre pasan acompañados de ella desde un lugar de escucha y decir, o decirme, te estás haciendo muy güey y no estás metiéndote lo suficientemente adentro De la de historia. la historia, no, no te quedes por encimita, ve cada vez más profundo y más profundo y más profundo. Ella fue definitivamente alguien fundamental para mi proceso este, cinematográfico. Wow. Sí. Y Adolfo, si tuvieras una especie, no sé, de secreto que descubriste a lo largo de tu carrera, que sientes tú que si de haber sabido antes te hubiera ahorrado ciertos pasitos o cierta dificultad, ¿cuál sería? Híjole, el miedo, o sea, yo creo que el darnos cuenta que el miedo no sirve para nada, la culpa tampoco sirve para nada, porque si uno voltea hacia atrás y en realidad se cuestiona si eso lo pude haber cambiado, ¿por qué no lo hice? Entonces, en realidad, la culpa ni el miedo sirven. A lo mejor el miedo creo que funciona un poco más, porque Era lo que te iba a decir, yo creo que el miedo te sirve como el miedo guía te de a sirve, dónde tienes ajá, que... al final creo que el miedo puede ser como un impulsor. Ujú. Por un lado te puede llevar a la ira, te puede llevar este, a otros lugares bastante oscuros, pero el miedo también puede ser como este accionador de Claro. querer salir adelante. A mí me encanta que mucha gente dice que lo que quieres, todo eso, aquello que quieres está justo detrás del miedo, de Sí, lanzarte de esa barrera, ¿no? total, y es muy loco porque al final el miedo descontrolado es algo que te aleja de la razón. O sea, los trips más locos que he tenido en mi cabeza vienen del miedo, de miedos irrazonables que en Ujú. realidad no tienen sentido con la realidad. Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso, entender desde dónde vienen, desde dónde vienen y habitan mis miedos, es en ese lugar donde se engendran mis limitantes personales, esa vocecita que dice, tú no vas a poder hacer esto, tú no vas a poder acercarte a este lugar, tú no puedes contar esta historia, ¿cómo vas a hacer una película? ¿Cómo vas a hablar con un actor? Todos estos miedos y ideas al final son limitantes que me impiden inclusive aventarme a cagarla, porque creo que lo mejor que podemos hacer en este proceso es estropearla y hacerlo mal y Y así aprender de nos eso. enfrentamos, sí. Sí. Wow, ok. Adolfo, estoy muy, muy impresionado con esta entrevista. Te voy a hacer una última pregunta porque me Ujú. interesa mucho, antes de pasarnos a esta parte de reflexiones finales, como esta última parte de consejos. Eh, Regresándome un poco al inicio con esta parte del CCC, se ve que tú tienes un equipo como muy bien armado. ¿Qué tanto aconsejarías a la gente como entrar a esta madriza de cierta forma que es el CCC? Y cómo aprovechaste tú la escuela para hacer estas conexiones como que chance te van a acompañar el resto de tu carrera? ¿Qué le dirías a la gente sobre esta parte de entrar, de meterte esa chinga y cómo aprovecharla al máximo? Es, es fundamental el estar abierto al sacrificio. Es muy loco. Cuando llegas a un proceso de recuperación, un proceso de doble A, por ejemplo, siempre te preguntan, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por salir del hoyo en el que estás, ¿no? Un poco al hacer cine o estar en el CCC es qué estás dispuesto a sacrificar por este proceso. Y es un entrar al CCC o decidir hacer un corto o decidir hacer un largo es un proceso de sacrificio profundísimo. Y yo creo que es esa pregunta la que nos tenemos que responder, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque es entregar tiempo, es entregar lágrimas, es entregar sudor, todo. ¿Qué sientes tú que estuviste dispuesto a sacrificar en ese tiempo de tu vida? Fíjate que lo veía como el poder entrar a un lugar
al que me iban a enseñar a hablar cine, o sea, a entender el lenguaje cinematográfico, porque por un lado yo pude haber amado el cine desde que era un niño y que siempre quería hacerlo, pero yo no sabía hacer cine, yo no sabía ni siquiera que era un monitor, o sea, no Sí, sé, no sabía nada. O sea, yo me acuerdo que llegué a la entrevista y creo que honestamente no había visto mucho cine. O sea, creo que sí, me no. preguntaron, oye, ¿y cuál es tu película favorita de Buster Keaton, de Fritz Lang y de no sé qué otro director? Y yo así, no he visto nada. Y yo creo que en realidad es eso, el estar abierto a sacrificar tiempo, todo esto, mientras yo me entregué de la manera en que me entregué a la escuela, fue los regalos también que recibí. O sea, Sí. el proceso y las mieles que recibí de Spiritum, que fue mi ficción 2 fue gracias a que me quise entregar a la experiencia por completo. Y no soy ni el director más inteligente, ni soy la persona que ha leído más libros, honestamente, pero es el acto de la entrega, de cómo me entrego a la experiencia, ¿no? Sí, me encanta porque justo era algo que Dinorat, que es la directora del CCC, nos comentó en su entrevista, que ella le dice a sus alumnos, el hecho de que estén aquí no significa que sean los mejores, ni los más inteligentes, ni Claro. los más, entonces aprovechen eso y creo que justo va de eso, de entréguense de lleno a la experiencia. ¿Qué fue lo que más te costó sacrificar a ti? O sea, qué es lo que más te dolió dejar por entrar al CCC? Híjole, yo creo que lo disfruté bastante, o sea, en realidad ya estando allá adentro como era dormir, respirar, vivir cine todo el tiempo, ¿Sientes que no hubo algo lo que te... disfruté Ujú. cañón. Lo que me costó muchísimo trabajo es entender y aprender a dejar de ver a los otros y dejar de compararme con los demás, porque cada uno de los procesos creativos Es una comparación horrible. Sí, a mí también son eso es de lo que más me personalísimos. ha costado. Claro, Y que luego ves gente que, yo te lo juro, yo he tenido, hace no mucho tuve una crisis con una amiga que es quien me ayuda con todo esto y le decía, se me está acabando el tiempo, no estoy logrando nada y tengo 23 años, imagínate. Pero yo sí, veía a otras personas que, 18 años ya está dirigiendo su primera película de A24 y dices, ¿tú qué claro, pedo? Ya me estoy quedando atrás, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, eso es de lo totalmente, que más cuesta. Creo que esta justo. parte de la comparación Sí, yo creo que es- los caminos de cada uno, digo, hay directores que filman sus películas hasta los 50, su primer película hasta los 50 años. En fin, cada uno de los caminos de cada uno de nosotros es completamente distintos. Los tiempos siempre van a ser perfectos, mientras uno se haga responsable de lo que uno tiene que hacer y de lo que uno quiere hacer. Pero sí, esa es la trampa a la que yo caigo siempre, o la que muchos caemos Sí, sí, sí. siempre. No hay que ver afuera, no hay que estarnos comparando. Y yo creo que esa es una de las trampas también grandes que uno puede llegar a enfrentarse entrando, no sé, al CCC o al ENAC o lo que sea. Es un proceso individual, es un proceso de descubrimiento personalísimo y todo a su tiempo. Wow, me encanta cómo hablas, Adolfo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a pasarnos a esta última parte de reflexiones finales. Ujú. La primera que me gustaría preguntarte es, ¿cómo era tu relación con la creatividad durante tu etapa de adicciones? Uy, pues honestamente yo creo que era muy pobre. O sea, yo creo que el, en ese momento, o sea, la adicción fue una época en la que esa parte luminosa que puedo yo creer que es la creatividad no existía. O sea, el, el vivir una adicción, inclusive, no sé, llevándolo a algo un poco más light, como puede ser la adicción al celular o a las redes Ujú. sociales, es algo que lo único que hacen es alejarnos y alejarnos y alejarnos de eso que es lo más Preciado que tenemos. y profundo de nosotros, que es ahí donde está la semilla para ir geminando los procesos creativos. Y Sí. cuando uno no es libre, porque la adicción al final te ata, o sea, inclusive la palabra adicto viene de una etimología de esclavitud. Entonces, por supuesto que uno, ¿cómo puede permitirse ser libre para crear si estás atado, ¿no? Y si no Claro. puedes salir simplemente de tu casa, o sea, simplemente de tu habitación, porque no puedes parar de consumir. Por Ujú. supuesto que no puede existir la posibilidad de crear. O sea, yo creo que ese es el regalo más grande de la sobriedad, el salir
de una imposibilidad creativa, de una imposibilidad de contactar con uno mismo. Sí, y me interesa mucho esta parte porque creo que antes o llegó a haber cierto momento en donde de cierta forma a otras sustancias se les atribuía esta parte de te hacen más creativo, ¿no? Ujú. Creo yo que muchas veces como que se romantizaba este hecho de sí, sí, es que consumiendo ves el mundo diferente y te vuelves más creativo. Y por eso me interesaba hacerte esta pregunta, porque Mira, yo nunca he sabido como fíjate qué tan cierto es, qué ¿no? loco. Yo creo que un común denominador de la raza humana, o sea, tampoco es algo que a mí como adicto me haga distinto a cualquier otra persona normal, es que todos consumimos porque llegamos a una fiesta y no sabemos hablar, no sabemos socializar. Bueno, a mí me pasaba eso. O Ujú. sea, yo llegaba a una fiesta y decía, me necesito poner pedo porque si no, no sé, no puedo Sí, con no esta me suelta. Sí, ansiedad. a mí, sí, sí, claro, claro. Entonces siento que es algo que todo el mundo lo hace. O sea, al final todas las personas inclusive llegan estresados del trabajo, se quieren sentar en su sillón, se quieren echar unos tres toques de marihuana y que ya, relajarse del trabajo. Todos tenemos como un acercamiento a eso de una manera similar. La diferencia es que en una adicción no puedes parar. Ujú. Es la diferencia. Y siento que sí, sí, por supuesto, si uno no puede parar y si uno está atrapado en esa burbuja, pues va a ser imposible el poder, pues sí, aspirar a algo pues, Creativo. creativo. Sí, y me encanta cómo mencionas esta parte también de una adicción se puede ver hasta en el celular, que mucha gente no lo dimensiona, pero yo creo que muchas personas en realidad, y incluyéndome, ya somos muchas veces adictos al celular también, y es algo que está tan normalizado que no se ve como algo aparte, pero en realidad en tu comportamiento está ahí, me explico, o Ya sea, me acordé que era lo que te quería decir con dime, respecto dime. a eso. El proceso creativo es muy incómodo. O sea, Ujú. sí es enfrentarse A ti a las mismo y sí, dudas, es enfrentarse al miedo, es enfrentarse a lo desconocido. O sea, hay cosas que un proceso creativo nunca va a ser cómodo. no, Y por supuesto que la salida fácil, inclusive de la adicción o de cualquier cosa que nos permita huir de lo que es incómodo, pues es eso. O sea, al sí. final, El celular, es echarte más fácil echarme para mí es más rico echarme un porrito y decir, ya no voy a pensar en esto que me está persiguiendo, que es la entrega que tengo que... O sea, eso al final creo que es contradictorio, o sea, no pueden habitar las dos cosas al mismo sí. tiempo. O sea, ahorita que decías, una sustancia te puede inspirar para crear, pues yo creo que más bien, a mí por lo menos lo que usaba es que las sustancias me ayudaban a huir de los problemas que Sí, traía y de las cosas a las que yo no me quería enfrentar, porque un proceso creativo te invita a enfrentarte al claro. dolor, a enfrentarte al miedo. Sí, yo creo que una de las habilidades más importantes que cualquier artista puede como desarrollar es el aprender a estar cómodo en la incomodidad, ¿no? Es lo que mucha gente Ah, como sí, creativa sí me he dice, escuchado eso. aprende a estar cómodo en la incomodidad, o sea, Claro. de que la incomodidad no te asuste y no, porque muchas veces si estás sentado frente a la página en blanco, no, chingos, y te pones a ver el Claro, y celular me y, pasa, o y sea, de ya te repente, libras, ¿no? claro, Te escondes de eso y es y eso súper lo único que importante. hace es desconectarte cada vez más, o sea, de Sí, repente uno en un domingo de depresión o de bajón se pone a doomscrollear durante 2 horas sin parar Instagram y TikTok y de repente se ve quedando al vacío o viendo la chancla como el meme y dices, ¿quién soy? O sea, en realidad sí, es ya se como me de fueron 2 horas, te ya me desconecta la desconecté. vida, te Ujú. desconectas de la vida, te desconectas Sí, de la sensibilidad, de las, pues sí, de lo real. sí, claro. Qué padre poder que traigas esto a la plática, ¿no? Y creo que es algo importante y espero que le ayude a muchísima gente. Y ahora me gustaría saber, Adolfo, ¿qué papel juega el cine en tu proceso de sanar y de entenderte a ti mismo? ¿Eres alguien que considera que primero te entendiste y gracias a que te entendiste pudiste hacer cine? ¿O eres alguien que se va entendiendo y aprendiendo más de ti conforme vas haciendo tus proyectos? Fíjate que algo estoy muy cierto, independientemente del cine, es que todos en este planeta llegamos aquí con un don. A unas personas son buenas para bailar, otras personas son buenas para contar chistes. Todos y cada uno de nosotros tenemos un don y entendamos que el don es algo que se nos da natural, ¿no? Ujú. Em, y yo creo que el entender cuál es nuestro propósito de vida, entender cuál es nuestro regalo, porque al final un don es un regalo, o sea, Sí,
Hay gente que me encantaría poder cantar como, yo qué Adele. sé, Adele, exacto. Em, pero yo creo que el entender cuál es nuestro don nos reconcilia un poco. O sea, yo puedo entender que mi don, no sé si sea el cine, pero mi don es poder conectar con las personas y de una u otra forma capturar esas emociones intangibles, efímeras. Eso es algo que a mí me vuelve loco. Que es súper importante para cualquier creador, como entender esta parte del don, porque muchas veces te lo apagan, o sea, siento que muchas veces, Mm. no sé, principalmente creo que en este tema de las artes, creo que cada vez va mejorando la cosa, pero antes pues era como, no, pues quiero ser artista y quiero ser, no, pues todas las creencias del arte, te vas a morir de hambre, te vas a tal, entonces te Claro, van alejando chance de tu don y de lo que eres bueno, ¿no? justo. Y justo creo que es importante como que llegue un momento en donde entiendas de, ok, este es mi don, esto es lo que se me da bien naturalmente, y por ende es algo con lo que va a ser más fácil que aportes algo al mundo, creo yo, ¿no? O sea, como tú con tus historias estás de cierta forma aportando, estás logrando que más gente conecte, y eso a mí se me hace algo como muy chido, que a través de los dones creo que la gente es donde está su poder y donde puede como servir Sentirse de más mejor libre forma. también, También, porque sí. uno no puede forzar algo que, claro, Sí, que no te... sí, yo por más que me guste el básquetbol, pues no, nunca podría, o sea, claro, exacto. pero en realidad Entonces, también un don es porque sabes se que te eres da bueno, natural, porque te exacto. gusta, porque sabes que ahí está, pero Ujú. muchas veces lo que nos impide de acceder a ese don son los miedos, es el pensar, es Sí, el las creer. creencias de Claro, otros. esas son Ujú. las limitantes que nos alejan del propósito. Sí. Pues Adolfo, vámonos con esta última sección que se llama las tres finales. Son tres Vale, preguntas que puedes responder de forma concreta y ya si necesito que te explayes, te órale. digo. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido o escuchado? Yo creo que para los que tenemos el corazón roto, el mejor consejo que me dieron es cuando te rompen el corazón, te dueles, lloras un rato y al final sales a lo que sigue. Porque pues al final creo que nadie puede quitarnos la capacidad de amar. Entonces eso, Qué bonito. aventarnos al dolor, sentirlo y a lo que sigue. De a lo que sí. ¿Y Sí. cuánto dura cuánto se supone que debe durar el dolor? Yo llevo un año viviendo no, el dolor de la separación. No, eso, o sea, ahorita yo creo que es personal, pero mientras más expedito sea, mejor ir Sí. soltando esa carga Y innecesaria. creo que no presionarte, ¿no? Esa es como la... Sí, Porque mucha gente es total. como ya al día siguiente, ya quiero olvidar tal cosa. Y es imposible, no lo Sí. vas a lograr, ¿no? O hay No. gente aferrada que es así, vivimos en la melancolía de decir no, 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 que no sé qué. Sí, No, sí, ya, sí, lo ya. que sigue. Le Sí. lloramos, le sufrimos y a lo que sigue. Que nadie nos quite esa Esa capacidad que capacidad de tenemos de amar, amar. claro. Claro. ¿Y el peor consejo que has recibido o escuchado? Creo que inclusive no se me vienen a la mente porque son tan malos que los desecho tan cañón que no se me vienen. En realidad, el peor consejo, a lo mejor leer todos estos libros de justo de Save the Cat, el guión de Robert McKee, todos estos libros que según esto son el santo grial, que indiscutiblemente ayudan en algunos aspectos y a algunas personas, pero no son por completo la única manera de acercarnos al cine. Entonces, a lo mejor revelarnos a la estructura, ¿no? ¿Eso te lo enseñan, eso te lo dicen los profesores del CCC o ahí sí te recomiendan ese tipo de libros o así? Te recomiendan ese tipo de libros también. ¿En Te lo serio? juro. Sí, 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 sí. sí. Ok. Y es muy chistoso. Llevé tres profesores en el CSC y, por ejemplo, hay un profesor que aparte quiero muchísimo, que es Patricio Saiz, que él te enseña muchísimo a través de fórmulas narrativas, cómo se construye una película de comedia, cómo se construye una película de romance, que por supuesto son fundamentales conocerlas para entender cuáles son los códigos de cómo construir y cómo narrar una comedia, una tragedia, un melodrama, ¿no? Ujú. Pero también es de qué manera uno puede, partiendo de arquetipos o partiendo de fórmulas o partiendo de bases, uno puede hacer la tarea, desecharla y crear algo que no esté tan encorsetado, tan restringido, sin Claro. vida. Sí, creo que es como esto que dicen mucho y que creo que sí es una realidad de
para romper las reglas, primero tienes que aprenderlas, ¿no? Sí, Entiende totalmente. las reglas para después romperlas, ¿no? Sí, Entonces, si no, no hubiera entrado al CCC. O sea, al exacto. final el CCC fue fundamental en mi proceso de apreciación cinematográfica, de hacer, aprender a trabajar en equipo, ¿no? Ujú, claro. Adolfo, pues por último, si pudieras dejarle un mensaje a los cineastas jóvenes que te están escuchando y que sienten que, no sé, que no tienen nada que decir, ¿qué les dirías? Yo les diría que yo transito por lo mismo. O sea, a pesar de que uno pueda decir, yo no voy a lograr tal cosa, yo no voy a poder filmar o no voy a poder concretar este guión, se los digo desde un lugar profundamente empático, decir, brother, te escucho, hermana, te escucho y estamos en la misma. Lo único que nos queda somos nosotros mismos. Sintámonos sostenidos por nuestro equipo creativo, sintámonos sostenidos y procuremos estos espacios de compartir creatividad con las personas afines y aventarnos al vacío. Al final creo que es eso, aventarse al vacío, creo que es Sí, como lo que define tu forma de hacer cine, lo que se nota en estos dos proyectos que me pudiste compartir y que te agradezco mucho por compartirme, se nota mucho ese que te aventaste al vacío genuinamente y que venciste ese miedo y es algo que termina reflejado en pantalla y qué bonito cómo hablas, qué bonito cómo te refieres y te expresas del cine, es algo muy padre de escuchar de alguien y que bueno, que pues eres, a final de cuentas, pues estamos siendo como el futuro del cine en México y ver que está en buenas manos es algo muy chido. Pues el por otro día vi un último, meme buenísimo de Marty Gareda sosteniendo el futuro del el cine de futuro del México. cine. Y es como de no hay tantas historias y nos vamos a todos lados. Es simplemente, todos tenemos un celular que graba y sonido y video. Hagamos cine. Claro, hay que contar esas Hay que historias. contar estas historias. Pues Adolfo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por compartir todos tus consejos y todas estas experiencias y aprendizajes con nosotros. No sé si haya algo más que le quieras compartir a la audiencia, tus redes sociales, Sí, platicarles un poco de qué está por pues venir. justo me encantaría invitar a todos a que vayan a ver Spiritum, que va a estar ahora en el Festival de Cine de Tulum y vamos a estar en el Festival de Cine de Los Cabos. Así que todavía nos acaba la vida de Spiritum, lo cual es increíble. Y a partir del próximo año vamos a estrenar mi siguiente proyecto que se llama Carne. Entonces me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como adolfo.margulis en Instagram. Y ahí podemos estar en contacto. Mándenme un mensajito. Feliz de platicar del cine con ustedes. Y pues ahí estaré anunciando las fechas de proyección y Todo de lo que estreno. venga. Y Todo lo también que de venga. Los Destructores, ¿no? Y Que va a los ser destructores, sí, síganme para buenísimo. seguir ahí rolando memes y hablando de cine y hablando de procesos creativos. Pues buenísimo, Adolfo. Muchísimas gracias. De parte de 169 te agradecemos mucho tu tiempo y tu entrevista. Y bueno, yo personalmente aprendí muchísimo, me quedo con muchos aprendizajes y muchas cosas para llevármelas a mi propio Igual, proceso. Y pues mil gracias, a Adolfo. ti, a ti.